significado espiritual amplio de todo lo que significa cielos abiertos, y no se refiere literalmente a que el cielo físico se parta en dos y entonces uno está abierto y entonces se abra y se vea. No, es una expresión que la vamos a ir conociendo a medida que vamos entendiendo a Dios y entendiendo la palabra. Es una realidad espiritual donde Dios manifiesta de forma especial su presencia. Cielos abiertos, cuando usted escucha ese término, los cielos se abrieron, pues literalmente no fue que como una cortina que se abrió, sino que empezó a obrar la gracia y la gloria de Dios, empezaron a verse en un hombre, en una mujer, en un pueblo, bueno, donde sea que Dios desea hacerlo. Dios lo ha hecho por mucho tiempo en medio de los seres humanos. Es un tiempo donde la voz de Dios, uno empieza a entender la voz de Dios, uno como que la empieza a captar, lo que Dios quiere hablarle, la bendición, su favor está sobre ese territorio, sobre esa familia, sobre ese hombre, sobre esa mujer. Y para hablar de esto entonces, tenemos que hablar de que cielos abiertos, hay un acceso a ello, un acceso a ese tiempo directo con Dios. Cuando hablamos de cielos abiertos es como un portón hablar con Dios, una llamada. A ver, todos tenemos nuestros celulares y tenemos la posibilidad de hablar con infinidad de personas, pero cuando usted marca un número, su llamada no se reparte para muchas partes, sino para donde usted dirigió el número que metió. ¿Sí? Entonces usted tiene acceso directo a esa persona. ¿Sí? Eso necesitamos entenderlo. Y vamos a hablar, les voy a mostrar hoy de varios pasajes que hablan de cielos abiertos, que fueron una bendición para la tierra, para las familias que estaban en ese momento. Y uno de ellos se encuentra en Ezequiel capítulo 1. Ezequiel, este profeta, escuche, Ezequiel y su pueblo están en cautividad. Los sacaron de su tierra, en ese tiempo y los llevaron a cautividad. ¿Y quién puede estar feliz secuestrado? ¿Quién puede estar feliz sin fuera de su territorio, de su tierra, sin sus pertenencias, estando ahí como sometido a lo que los demás quieren que uno haga? No hay felicidad en ese momento. Pero ¿cómo le parece que aunque en ese momento no había felicidad plena para el pueblo de Dios, Dios se manifestó? Dios nunca los abandonó. Ellos, es más, ese hecho de que fueran secuestrados lo causó la cerrada del cielo. No fue que Dios se los cerró, sino que ellos por sus acciones hicieron que los cielos se cerraran, y cuando los cielos se cierran, entonces uno pues no va, uno la empieza a pasar mal. Hay cosas que no se le van a dar porque los cielos no están abiertos para ello. Pero Dios estuvo ahí en medio de ellos, después que vio todo lo que ellos estaban sufriendo, y ahí en medio de ese sufrimiento, ellos estaban clamando a Dios que los sacara de ese tiempo tan difícil. Y sabes que Dios los escuchó. Y dice que estaba Ezequiel, el profeta, nos cuenta. Dice que él estaba en cierto lugar y de repente vio que los cielos se abrieron. Y vio visiones de Dios. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 años del mes, del día, a los 5 días del mes, perdón, que estando yo en medio de los cautivos, escuche, él no estaba aparte, estaba dentro del pueblo cautivo, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Empezó a ver algo que era difícil y complejo para ellos allí, a ver cosas diferentes. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este tiempo especial, en este mes, para que usted se centre a hacer las cosas que hay que hacer. Ellos empezaron a clamar y a decir, el pueblo a decir, Señor, te necesitamos. Y dice que empezaron a recordar cuando estaban en el tiempo bueno, cuando estaban en su tierra, obedeciendo, la pasaban de maravilla, y ellos allá todos esos recuerdos les llegaba y empezaron a pedirle a Dios socorro, ayuda. Señor, mira, aquí estamos cautivos, ¿qué va a pasar con nosotros? Ellos no sabían, no era que les decían es que los vamos a tener acá 1 año, 2 años, como cuando meten a alguien a la cárcel que le dicen va a pasar 5 años. Él sabe,
Son 5 años y si se porta bien, pues le van a menguar seguramente en las leyes colombianas, le van a menguar mucho tiempo. Ellos no sabían porque la cautividad no era por un tiempo nada más. Quizás ellos no esperaban, no tenían esperanza de salir, pero cuando uno empieza a honrar, a exaltar a Cristo, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del problema de parejas, en medio del problema que tiene en medio de la sociedad del barrio, Dios empieza a obrar para que usted, si hoy está viviendo un momento complejo y difícil en su vida, eso hoy hay que empezar a orar, a hacer las cosas bien, con la esperanza que es factible que los cielos se le puedan abrir. O sea, que pueda usted demostrarle al Señor que usted merece que los cielos se le abran. Eso sucedió con ellos. Entonces empezaron a ver, Ezequiel empezó a ver una visión de lo que Dios haría o traería en el futuro para el pueblo. Y él cuenta allí todo lo que vio. Significa lo que dice el profeta Ezequiel ahí, que los cielos se abrieron y vio visiones de Dios, significa que no había obstáculo para ver, oír o recibir de parte de Dios. Dios, aunque ustedes y yo estemos en problemas, Él nos está escuchando. ¿Y por qué Dios no reacciona frente a mi problema? Bueno, ahí entran los cielos cerrados. Dios te puede escuchar, pero se silencia, se queda en silencio. Y ahí es cuando ustedes y yo tenemos que avanzar. Cuando la Biblia dice que Dios no te oye, literalmente no significa que Dios no escuche. Él escucha, pero no te da una respuesta. ¿Me pueden entender eso? Cuando clamamos al Señor y no vemos la respuesta, ahí podríamos decir los cielos están cerrados. Porque los cielos abiertos tienen que ver es cuando Dios da respuesta. ¿Me hago entender? Ahí es que literalmente las cosas empiezan a salirte sin que tú las estés atrayendo, ellas empiezan a abrir a verse y a acercarse porque Dios hizo algo en el ambiente. ¿Me hago entender? En otras palabras, cuando los cielos se abren, así el mismo diablo se oponga, Dios pasa por encima de él. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Cómo es que yo logro abrir el cielo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener a Dios de mi lado? Eso es lo que hay que preocuparnos, que nosotros estar del lado de Él, agradarle siempre. Manifestación de la presencia y el poder de Dios, eso también significa cielos abiertos, ¿sí? Manifestación de la presencia y el poder de Dios. Ya le hablé de que hay que procurar acceso directo. Cuando hay acceso directo a Dios, que nada me interrumpe o nada me limita para yo ir a Dios, ahí yo puedo ver cielos abiertos. Lo segundo, manifestación de la presencia y el poder de Dios. En Mateo 3:16 dice que cuando Jesús fue bautizado, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y posó sobre la vida de él. Otros lograron ver esa acción, no solamente él, lograron ver, pero la bendición no vino directamente sobre todos los demás en ese momento, pero sí la gente va a poder ver cuando los cielos se abren. Quizás ellos no lo noten, pero la gente va a notar que en ti está sucediendo algo diferente. ¿Me hago entender? La gente puede percibir y ver en otros cuando la gloria de Dios está posada, porque no tenemos que hacer tantas cosas. No hay que pararse en la cabeza. Eso se lo voy a decir de esta manera. Cuando Dios quiere que llueva, llueve. Y usted no tiene que hacer nada para eso. Así uno no quiera, llueve, porque Él dio la orden, digamos en el pasado, se hablaba de esto, la gente le pedía a Dios que abriera los cielos para que derramara la lluvia, porque a través de la lluvia los cultivos crecían y había una buena economía, el ganado y todo eso se mejoraba. Pero hubo tiempo donde el pueblo le llevó la contraria a Dios y Dios no dio orden o
selló el sistema de la lluvia y no les caía agua. Pero cuando de repente Dios empezó, la Biblia dice que Elías oró para que no lloviera. Y evidentemente Dios escuchó esas palabras y selló el sistema y no cayó agua por mucho tiempo, ¿sí? Hasta que Elías volvió a orar y dice que Dios abrió los cielos para que eso pasara. En este pasaje que estamos mirando, dice que la gente, cuando Jesús se fue a bautizar, vio los cielos abiertos, se abrieron los cielos y se derramó la gloria de Dios sobre él. Él, al recibirla, empezó a bendecir la tierra y a los seres humanos, pero él fue que recibió directamente, ¿sí? La voz que se escuchó habló fue de él, no para todos, sino la gente la escuchó, pero la unción real recayó fue sobre Jesús. La pregunta es, bueno, ¿qué era lo que hacía Jesús para que los cielos se le abrieran en ese momento? Ahora no me vaya a decir, pastor, porque él es Dios y entonces, claro, no. Él estaba en una carne como la nuestra, sino que tenía unas características especiales para que los cielos se mantuvieran abiertos, ¿sí? Eso marca un momento en que el cielo se conecta con la tierra, revelando el respaldo divino. En ese pasaje de Mateo 3:16, lo que está mostrando es el respaldo del Dios Todopoderoso, lo que él quería hacer en la tierra, que estaba totalmente de acuerdo en el trabajo que estaba haciendo Jesús, en su actitud y en su comportamiento como hijo del hombre aquí en la tierra. Eso estaba demostrando que Dios está de acuerdo. Cuando los cielos se abren, usted puede experimentar eso. Es una de las cosas que usted puede sentirse feliz a cabalidad porque sabe que Dios está de su lado. Y no hay nada mejor que uno sentir que Dios esté de su lado. Cuando Dios está de nuestro lado, amado hermano, las cosas empiezan a fluyen de manera sobrenatural. Dios quiso conectar la bendición del cielo con la tierra y ese hombre, ese ser que había nacido de mujer, llamado Jesús, estaba practicando hacer las cosas bien o las normas y Dios se glorificó abriendo los cielos y derramando desde ahí la bendición para él. Señores, en cada hogar se necesita al menos uno que pueda abrir los cielos. En cada población, en cada barrio, al menos alguien que entienda de esto para que pueda mantener los cielos abiertos. Por causa de ese, los demás serán bendecidos. Eso es como cuando hay 4 en una casa y hay alguien que consigue empleo. ¿Qué va a pasar con los demás? Se alegran, aunque los demás no están yendo a la empresa, pero los frutos de la empresa sí llegan a los demás. Los cielos abiertos tienen que ver con eso, ¿ya? Que nosotros entendamos para convertirnos en ese respaldo, en esa conexión del poder del cielo aquí en la tierra. Es que se requiere un receptor aquí en la tierra. Se requiere de alguien que entienda esto para Dios vaciar su gloria, vaciar su unción y hablarle lo que quiere que pase o lo que quiere mostrar. En el versículo anterior les hablé de que Ezequiel vio los cielos, se le abrieron los cielos. Y Dios le mostró cosas que estaban pasando, que iban a pasar también en el futuro, ¿sí? Entonces la gente empieza a entender de que Dios se hizo presente para ellos. Y ahí es cuando la gente empieza a hacer cambios. Cuando la gente sabe que Dios está cerca, la gente empieza a hacer cambios en su vida. La gente empieza a honrar y a respetar a Dios. Y cuando eso pasa, pues Dios empieza a glorificar cada vez más. Mire, en Malaquías 3:10, ahí en ese texto, Malaquías 3:10, allí Dios habla de derramar bendiciones, derramar las bendiciones. Todos nosotros aquí en la tierra nos gustan las bendiciones, ¿sí o no? Bueno, ¿qué es una bendición? Porque nos gusta recibir bendiciones, pero ¿qué es una bendición? Eso, un regalo inmerecido, que no es porque yo lo compre, no es porque yo me lo gané, realmente es porque la manifestación de Dios, el agrado de Dios está conmigo, está contigo. Una bendición es una demostración del amor de Dios.
en las áreas que a uno le gustan. Entonces, Malaquías 3:10 allá habla de abrir las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde en la vida de las personas. Y ahí él viene hablando de que todos ustedes, le dice al pueblo, me tienen enojado. En palabras mías, me tienen enojado porque no obedecen, se han salido de la regla, de las normas y hacen lo que les parece bien y han descuidado la bendición. Y por eso los cielos se les han cerrado, pero la idea mía es que si ustedes cumplen, dice Dios, las ventanas de los cielos se abren, se van a abrir para ustedes y van a derramarse desde el cielo para que les sobre, para que vivan en abundancia. Eso es lo que está diciendo. Aquí los cielos abiertos significa abundancia y provisión. ¿Sí? Nota usted, el Señor habla de derramamiento de bendiciones, pero también habla de las manifestaciones de su presencia aquí en la tierra. Nos habla de un acceso directo a Dios. Y qué bueno que nosotros podamos entender toda esta parte y empezar a indagar, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer o qué me está faltando para que se vea en abundancia? ¿Qué es lo que Dios dice que cierra el cielo y qué es lo que Él dice que lo abre? Porque no es solamente en las cosas materiales. A veces a nosotros nos interesa más siempre cuando nos hablan de dinero, cuando nos hablan de cosas materiales, de un carro, de una casa y todo eso. Pero no es solamente en eso. Los cielos abiertos se manifiestan en diferentes áreas. ¿Y qué es lo que impide que eso se esté dando? Para ellos, para ese pueblo, en esa época, en ese tiempo, habían descuidado la norma del Señor y eso hizo que se les cerrara las bendiciones del cielo. Pero el Señor dice, yo se las quiero abrir. Simplemente presten oído y hagan un cambio en su mente, un cambio en su mentalidad y van a ver cómo los cielos empiezan a llover la bendición para que ustedes puedan avanzar. Otro punto es revelación y comunicación divina. El Señor, cuando abre los cielos, uno empieza a recibir revelaciones, cosas que otro no lo conoce, cosas que para otro puede ser compleja entender, pero el Señor lo muestra, trae revelaciones y da comunicación desde el cielo que no puede ser refutada, o el hombre siempre refuta todo, pero lo que Dios ha dicho así todo el mundo diga que no. Si Dios dijo sí, entonces el hombre dice no, pero a la final el hombre notará que es sí, como el Señor dijo. Sea temprano o sea tarde, siempre Dios con lo que revela o con lo que dice tiene la razón. Juan 1:51, vamos a ir allá. Juan 1:51, allá en ese texto dice, Jesús dijo y les dijo, o sea, Jesús le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Wow. Hasta ese momento, la gente había tenido los cielos cerrados por varias razones. Uno, porque habían desechado la enseñanza, las normas de Dios, se habían apartado, se habían ido tras sus propios pensamientos, a hacer lo que a ellos les parecía que era bueno. Escúcheme, muchas cosas que a nosotros nos parece humanamente que son buenas, hay que consultar con lo que Dios dice, si Él está de acuerdo. Porque hay cosas que al hombre le parece derecho, pero Dios lo está viendo que está más torcido que, ¿sí? Que quién sabe qué. Hay que confrontar con lo que Dios dice que es bueno. No porque el presidente o el Senado o un juez o esto digan que esto es bueno o esto es así, nosotros no podemos correr de una vez a hacer lo que dicen o a creerlo, sino verificar qué es lo que Dios dice que es bueno. ¿Me hago entender? ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer o qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es mirar lo que Dios dice. No seguir a la multitud, porque la multitud puede equivocarse. Y a veces nosotros, como seres humanos, por ahí hay un dicho que dice, ¿y para dónde va la gente? Para dónde va Vicente. ¿Sí?
Nosotros seguimos a las multitudes y no, es un error. Si alguien quiere que los cielos se le cierren, empiece a seguir a la gente. Si alguien quiere que los cielos se le abran, empiezan a entender cuáles son los sí de Dios, qué es lo que Dios aprueba. Y con eso empieza la bendición a verse, empieza la revelación. Jesús dice, veréis al cielo abierto. ¿A quién le está diciendo? Le está diciendo a los discípulos, le está diciendo a la gente, a partir de ahora van a ver que el cielo, la vida cambia. La vida cambia. Van a ver que ángeles, escuche, nosotros con nuestros ojos naturales no lo podemos ver. Ángeles subir y bajar. Pero a quien Dios le abre los cielos, sí lo puede notar. ¿Me hago entender? Y por eso es que hay personas que te van a decir, loco, ay, ese la fumó verde. Porque no entienden estas cosas. Por eso es que el profeta te dice algo y tú no estás viviendo de pronto en eso que Dios va a hacer esto contigo y usted no está ni tibio, ni ha pensado en eso. Y usted se ve en su humanidad en ese momento, dice, no, yo, ¿cuándo? ¿Cuándo se podrá dar si yo no soy así, si yo no tengo esas cualidades? Pero ya Dios lo dijo. ¿Me hago entender? Es porque ese hombre a quien Dios se lo mostró a esa mujer, Dios le permitió ver más allá. Aunque ahorita todavía tú no lo veas. Aunque ahorita todavía tú no lo sientas. Pero ya Dios permitió que se abrieran los cielos y te vieran allá adelante lo que va a pasar. Entonces, cuando se revela en el presente, hay mucha gente que no cree. Porque él no tiene su mente no está abierta, su mirada espiritual no está proyectada, no tiene los cielos abiertos en ese momento. Jesús está diciendo para usted y para mí, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Usted sabía que el predicar la palabra no era para todos? Era para una estirpe especial. Pero a partir de que vino Jesús, la vida cambió. Para predicar la palabra en la antigüedad tenía que ser de la línea de los sacerdotes, hereditario, era de herencia que venía. Así que no había forma en que usted pudiera predicar la palabra, sino que era únicamente para esa estirpe. Pero cuando Jesús viene, Él dice, los cielos se van a abrir. Y al que crea, entonces pasa a ser de la familia de reyes y sacerdotes. ¿Por qué la Biblia habla de reyes y sacerdotes? Porque era la figura más alta que había en la sociedad en ese momento. No cualquiera podría ser rey, sino que eso era hereditario. Métase ahí, pues. Si usted no es hijo del rey, ¿cuándo va a poder? Si usted no era familia de los sacerdotes, usted no podía ministrar. Pero cuando vino Jesús, dijo, yo les abro los cielos se van a ver. Y a partir de ahí, usted ve que la gente a Jesús, claro, podríamos decir, no, pero es que Jesús es Dios y por eso la gente le escuchaba. Pero cuando Jesús declara eso, al poco tiempo vemos a Pedro predicando y vemos multitudes entendiendo la palabra. ¿Sabe por qué? Porque es que ya los había dicho, van a ver que los cielos se van a abrir para el que crea, porque para el que cree todas las cosas empiezan a verlo, él empieza a ver las cosas posibles. Entonces Pedro creyó, los demás creyeron, y a partir de ahí, ese grupo de hombres insignificantes para la sociedad en ese tiempo, que sí creyeron, ellos vieron los cielos abiertos en sanidades, en cómo el Espíritu Santo les hablaba de cosas ahí que están pasando en el momento. Ellos pudieron empezar a predicar. Eso no ha cambiado. Todavía los cielos están abiertos para usted y para mí. Yo siento que yo estoy aquí parado porque Dios en su infinita misericordia me abrió los cielos. ¿Me hago entender? Y eso no es solamente para mí, sino para todos los que estamos acá. Si usted lo cree y empieza a tener en cuenta lo que el Señor le está diciendo, entonces vas a ver cómo no te va a ser extraño recibir un mensaje de Dios, no te va a ser extraño orar por ese que está enfermo, no te va a ser extraño conocer la vida de alguien aunque tú no la conozcas humanamente, porque Dios hace eso. Dios es el que empieza a obrar cuando encuentra hombres y mujeres decididos. Y gracias a que Jesús dio esta palabra,
Hoy nosotros, todos los que estamos acá, podemos servir a Dios en alguna área. Podemos ver los cielos abiertos en cualquier área que querramos servirle. Ahí donde usted quiere servir, que Dios exige, que Dios dice, sí, ahí en mi cuerpo, sé parte en esta área, ahí usted puede ver los cielos abiertos, ¿sí? Y ver la gloria de Dios cada día. Eso representa un canal. La revelación y la comunicación divina representan un canal abierto de comunicación entre el cielo y la tierra por medio de Cristo. Eso fue lo que hoy ustedes y yo conocemos como la Biblia. No fue que Dios la escribió con su puño, sino que hubo hombres y mujeres aquí en la tierra que Dios usó como un canal receptor, un canal de bendición para hablarles y decirle, esto es lo que el cielo piensa. Así es que Dios, esto es lo que quiero que pase. Los apóstoles, a Jesús, muéstreme un texto donde Jesús le diga, a ver, Pedro, copie esto, por favor. Esto lo debe quedar ahí. No. Él les enseñó en el diario vivir, les mostró, ellos veían las maravillas, cómo van por allá, van de camino, y Jesús dice, tengo hambre, quiero comerme un higo, o un higo pues de la higuera. Y dice que se acercó y esa higuera no tenía ni un solo higo. Y ahora el Señor dice, nunca nadie comerá higo de ti. Y siguieron. Y ellos van ahí caminando y escucharon que él dijo esas palabras de ese árbol. Y dice que cuando regresaban de la campaña, los cielos se le habían cerrado para ese árbol. Dice que cuando regresaron, el árbol estaba seco. Se había secado. Jesús no le da importancia a eso, va regresando, y los apóstoles son los que se alarman, porque cuando van, escuchan que Jesús dice, no, nadie más va a comer fruto de ti. Y cuando regresan ya el árbol está seco. Entonces ellos se alarman, wow, Jesús, muchachos, ¿se acuerdan que el maestro dijo de este árbol que nadie más iba a comer? Mírenlo. O sea, ellos empezaron a ver día tras día la gloria de Dios, cómo se manifestaba en uno y en otro, ¿sí? De un lado y de otro. Ellos al tiempo, a los años, es que escriben lo del Nuevo Testamento. Escriben recordando lo que Jesús dijo y cómo ellos habían vivido bajo esa promesa y habían visto. El Señor dijo, y mayores cosas que las que ustedes vieron van a poder hacer. Eso es, escúcheme, eso es dejarnos un portón abierto. Eso es lo que hizo Jesús para nosotros, se lo dejó para los apóstoles, y por eso ellos en ese tiempo tan complejo vieron cómo Dios los respaldó, los sacó de la cárcel, en muchas ocasiones les abrió las puertas, los llevó, los trajo, bueno, hizo cantidad de milagros, levantaron paralíticos porque los cielos se habían abierto y ellos habían visto al maestro y ahora ellos lo estaban practicando. A los años ellos empiezan a escribir lo que Jesús les dijo frente a lo que ellos habían vivido. Entonces, ahí es cuando se entiende que Dios realmente a ellos ellos entendieron que Dios había estado realmente con ellos allí y que les había abierto los cielos. Y lo que ellos hacen es escribir de lo que Jesús hizo para que los que venían, o sea, ustedes y yo, pudiéramos entender en cualquier tiempo que si hoy usted cree, las cosas empiezan a darse un giro. Empiezan a girar de acuerdo a como Dios ha determinado o quiere. Si nosotros empezamos a creer hoy y a anhelar, a soñar con eso, Dios empieza a obrar, porque Él dice que Él es el mismo ayer, hoy y hasta cuándo. Por siempre. Entonces, escúcheme, Dios dice ayer, hoy y por siempre. Él es eterno, pero ustedes y yo no. Nosotros tenemos que entenderlo lo más rápido posible. ¿Cuándo? De una vez. Están hablando de los cielos abiertos, yo voy a investigar acerca de esto. Yo voy a lograr que los cielos se me abran porque yo no soy eterno aquí. Entonces voy a lograr mostrar a las personas que realmente cuando yo me acerco al Señor, pareciera que Dios abre las puertas como cuando usted entra a un centro comercial.
Ya usted no tiene que ir a tocar al centro comercial, vea, me abren, usted va llegando y el sensor abre la puerta. Y usted no tiene que hacer mayor cosa. ¿Me hago entender? El acercarse a Dios, porque en ocasiones no se le abre la puerta a las personas o no se le abren los cielos, porque la gente está lejos de Dios. Está lejos de Dios. En la medida que nos vamos acercando, es una de las formas que uno puede entender humanamente al Señor. Ahí está la puerta que tiene el sensor, pero si yo estoy lejos, ella no se te va a abrir. En la medida que te vas acercando, ¿qué va pasando? ¿Qué pasa? Ahí es que ella se abre. Con Dios es así. Tú no puedes pretender que los cielos se te abran, pero estás lejos de lo que Dios te dice, lejos de obedecer, o estás renuente o no estás creyendo. Es difícil que puedas ver los cielos abiertos como Dios lo ha determinado. Pero todo empieza con creer, con tener un anhelo, el anhelo que tú puedas meter dentro de tu mente hoy, dentro de tu corazón. Eso hará que empieces a ver la gloria de Dios, Dios moviéndose a tu favor. Te puedes convertir en ese canal abierto de comunicación entre el cielo y otras personas. Que tú puedas comunicarle lo que Dios, el deseo de Dios o lo que Dios quiere hablarles. Eso es maravilloso. Para eso Dios nos llamó. Para eso es que Dios de alguna manera te invitó a través de alguien y te viene respaldando de una u otra manera. Él lo viene haciendo para que tú puedas ser bendecido y puedas bendecir a otros. Creemos que en este mes, en la convención es explosión de fe. Todos llegamos al Señor con algo de fe. Y a veces pasa el tiempo y nuestra fe no, como que no florece. Seguimos creyendo, pero vemos en otros cómo Dios lo respalda, pero en uno no. En este tiempo hemos creído, amado hermano, que es para que usted, cada persona también lo experimente. Que cada uno pueda tener historia que contar. Y que no solamente usted, sino que otros que lo han visto puedan decir, evidentemente, yo lo vi. Yo vi, he visto cómo era la vida y cómo ha ido cambiando. Yo vi eso que sucedió para que en boca de dos o de tres, conste toda verdad y todo milagro que el Señor quiere hacer en medio de nosotros. Acerquémonos pues a Dios, crea que este es el tiempo. La Biblia en Eclesiastés dice que todo tiene un tiempo. ¿Cuántos creen eso? Si usted cree que este será el tiempo, su fe va a explosionar. Ya, usted va a ver nuevas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Usted se va a sentir que hace parte. ¿Por qué le digo que va a sentir? Porque a veces uno viene a la iglesia y uno no se siente parte de la iglesia. Uno viene como un espectador. Hay que ser parte. Usted se va a sentir parte de lo que Dios está haciendo en la tierra y de lo que seguirá haciendo. En resumen, los cielos abiertos bíblicamente significan que no hay barrera entre Dios y el hombre. Entre Dios y su pueblo. No hay barrera. Es tener acceso a su presencia. Es tener favor divino. Es tener la bendición abundante. ¿Cuántos anhelan tener bendición abundante? Es tener la revelación clara de lo que Dios quiere. Dios quiere muchas cosas para nosotros. Así como los papás siempre soñamos con nuestros hijos. Que les vaya mejor que a lo que le fue a su papá o a su mamá o a uno, pues. No quiere verlos crecer, quiere verlos avanzar. Así es Dios. En ocasiones, ¿por qué los hijos no logran el sueño que los papás quieren o han tenido? En ocasiones no es por los papás, es porque ellos empiezan a alejarse de los papás por una forma de pensar diferente. Entonces los papás quieren hacer mucho por ellos y ellos no se dejan ayudar. Diga al que está al lado, deja que Dios te abra los cielos en esta vez. Tienes que quererlo, tienes que anhelarlo, tienes que soñarlo. Ese hijo que está ahí pegadito a su papá o a su mamá, y ese papá o esa mamá o esos padres, pues esos padres tienen buenos deseos, buenos anhelos, tienen la forma como ayudar. Si ese hijo quiere superar a sus papás, él tiene que estar pegado a sus papás. Pero si no está allí, pues le va a tocar más duro. Le va a tocar más duro, más difícil.
En resumen, señores, los cielos abiertos bíblicamente significan que no hay barreras. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué no ha explosionado la fe? Debe haber una barrera. Entonces, este tiempo será para eso. Se le va a estar hablando de cómo se abren los cielos, pero también qué cositas cierran los cielos. Como cuando has pensado que ya va a reventarse, te cierran por acciones que a veces no tomamos en cuenta, que las hacemos a la ligera o que no honramos como tenemos que honrar, no respetamos como tenemos que respetar y ahí se nos cierran las puertas. Pero en síntesis, Dios no está aquí para decirle te voy a cerrar los cielos. Ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que conozco o que en este mes nos viene ministrando y nos va a ministrar es que Él quiere ver a sus hijos bendecidos. Quiere abrir los cielos y por eso nos va a dar pautas para que nosotros vayamos avanzando y podamos ser la bendición que se necesita. En el lugar que nosotros estemos, en el lugar que usted esté, ahí puede ser usted esa gran bendición de parte del cielo. Dios sueña con eso, Dios quiere eso. Dios quiere volver a decir, ese es mi hijo, esa es mi hija. Cuando Jesús estaba en el agua, Él dijo esas palabras, ese es mi hijo. Él quiere otra vez volver a decirlo, con usted y conmigo, con el que sea. Sí, porque para Dios usted también, el que le obedece, pasa a ser creación, a ser hijo. Amén. O sea, merecedor de la gracia de Él. Y eso es lo que Él quiere en este tiempo. No nos limitemos, amado hermano. No nos limitemos. Dios no nos diseñó para limitarnos. Nosotros mismos en ocasiones nos limitamos y nos dejamos limitar por la mentira del enemigo. Que hemos resultado creyendo más a la mentira del enemigo que a la verdad de Dios. Pero en este tiempo es para que podamos ver cristianos frondosos, que se abran como la flor, que se vean los pétalos, no que estén cerrados como el capullo ahí, sino que puedan abrirse. Yo creo, amado hermano, que después de este tiempo, Dios va a obrar en el que está a su lado. ¿Usted lo cree? Va a obrar en el que está a su lado. Es el tiempo. No hay que esperar más. Ay, no es que yo voy a esperar a llevar 5 años en la iglesia. No, no tiene que esperar. Si usted cree, Dios empieza a obrar de una vez. ¿Aló? Sí, Él está soñando con eso, con nosotros. Ah, que me equivoqué y fallé. El Señor dice, dejemos eso atrás, abramos una nueva página. Ahora, si Dios quiere abrirle una nueva página, usted debe de dejar de estar recordando lo de la página anterior. Porque a veces pasa eso, ya somos nuevas criaturas, pero entonces nos vivimos recordando de lo pasado. ¿Se acuerdan al pueblo de Israel? Van de camino a la tierra prometida y van pensando en lo que dejaron allá atrás. Oiga, pensando y que en cebolla, y que en esos puerros que nos comíamos, en esos guisados de cebolla, allá. No, el Señor dice, dejen eso allá, hombre. Ustedes van a una tierra que les fluye leche y miel y pensando en cebolla. Piensen en lo adelante. No importa lo que usted fue allá atrás. Hoy es un nuevo comienzo. Hay que tomar la decisión. Hoy, a partir de hoy, voy a ver los cielos abiertos. Y la gente que va a estar a mi lado, ellos van a ser los garantes de eso. Amén. Y a su nombre. Le voy a invitar a que esté en pie un momentico. Y vamos a orar. Vamos a orar en esa